saludo de paz y bien para todos. Soy Fabián Ramos Zambrano y vamos a hablar en estos minutos sobre aquel principio que nació de la llamada Reforma Protestante y que bautizaron con el nombre de la sola Escritura, la sola Biblia, solo la Biblia. Uno de los 5 principios o una de las 5 solas del protestantismo. Este de la sola Escritura o de la sola Biblia, lo que pregona es que justamente solo en la Biblia encontramos la fuente de autoridad, solo en la Biblia encontramos la palabra de Dios inspirada por Él, solo en la Biblia encontramos esa palabra con autoridad, de modo que el único referente de autoridad sería la Biblia. No hay para este principio referente de autoridad distinto a la Biblia. Que además la Biblia es accesible a toda persona y por tanto toda persona puede encontrar en ella con claridad el mensaje que pregona. Que además de esto, la misma Biblia, ella misma, y perdón la redundancia, pero así se establece, ella misma se autointerpreta. Esto, por muy elegante que suene, de la autointerpretación de la misma Biblia o de las mismas escrituras, no es más que una apuesta por la interpretación privada. Y ya sabemos cuál es la consecuencia, o mejor, cuáles en plural son las consecuencias de la interpretación privada. Y hoy vemos el testimonio de más de 30.000 denominaciones protestantes contradiciéndose unas con otras, ¿verdad? Entonces, la misma escritura hace una alusión a esto de la interpretación privada del apóstol Pedro. Lo vamos a ver seguramente al final. Ahorita lo que quiero señalar es algo contundente, y es que la misma Biblia, las mismas escrituras, contradicen este tal principio de la sola escritura. Me explico. El principio de la escritura, que pregona que todo lo que creamos debe estar en las escrituras, no está en las escrituras. O sea, la misma Biblia no es que no diga nada de la sola escritura, es que lo contradice. La misma Biblia dice que además de la Biblia hay otra fuente de autoridad. Es decir, contrario a lo que pregona este principio, que supuestamente en la Biblia encontramos todo, pues la Biblia le dice, oiga, usted está planteando un principio que está en contra a mí, a la Biblia. Porque para mí, para la Biblia, no soy yo la Biblia el único referente de autoridad. Para mí, para la Biblia, hay otro referente de autoridad. Y voy a citar de inmediato ese otro referente de autoridad para que lo conversemos y lo miremos a la luz de ese y de otros textos bíblicos, porque en verdad existe otro referente de autoridad muy importante y a la par de las escrituras. San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, versículo 15, va a decir lo siguiente: así pues, hermanos, manténganse firmes y conserven, atención a esa palabra, conservar, y conserven las tradiciones que han aprendido de nosotros, de viva voz o por carta. Muy importante este pasaje del apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo nos pide entonces que conservemos las tradiciones. La palabra que aquí utiliza San Pablo es parádosis. Parádosis significa tradiciones. Que las conservemos, esas que nos han transmitido de viva voz o por carta. Las cartas de San Pablo las encontramos en las Escrituras, pero lo que San Pablo dijo de viva voz no está en las Escrituras, o por lo menos algunas de esas cosas que dijo de viva voz no están en las Escrituras. Y San Pablo pide que las conservemos. Entonces tiene la misma autoridad lo que él dijo de viva voz y lo que dijo por escrito. Entonces,
en los libros del Nuevo Testamento, los 27 libros que tenemos, encontramos, por supuesto, un criterio de autoridad, la palabra de Dios escrita. Pero la palabra de Dios ha sido revelada y se nos ha transmitido por escrito y de viva voz. Nosotros creemos que la palabra de Dios la encontramos no solo en la Biblia, sino en la Biblia, por supuesto, y en la tradición oral, como lo dice el apóstol Pablo en esta segunda carta a los tesalonicenses. Y es que la palabra parádosis viene de un verbo griego también, por supuesto, que es paradidomi. Paradidomi quiere decir transmitir. Y quiero leerles un pasaje donde Lucas emplea esta palabra, justamente transmitir, de donde deriva tradición. La tradición es precisamente transmitir aquello que se ha recibido. ¿Okay? Entonces miren lo que va a decir Lucas. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal y como las han transmitido. Atención a la palabra transmitido. Paradidomi. Transmitir, paradidomi, de donde justamente deviene el sustantivo paradosis, que es tradición, ¿cierto? Tradición viene de transmitir. ¿Qué estamos transmitiendo? La palabra de Dios. ¿Qué estamos transmitiendo? La revelación divina. Entonces, de esto nos está hablando en este momento Lucas, diciéndonos que muchos han tratado de narrar aquellas cosas que acontecieron entre nosotros, dice Lucas, pero añade, tal y como nos las han transmitido los que desde el principio, y añade eso para que quede claro lo que es la tradición, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Mucha atención con eso que Lucas dice, porque eso es justamente la tradición. Lucas lo que está diciendo acá no es que recibieron algunos testimonios, algunas personas que escucharon algo, algunas personas que se dedicaron como historiadores a buscar fuentes, a verificar. No, nos las han transmitido quienes fueron desde el principio testigos oculares. Y eso es la tradición. Los que recibieron empezaron a transmitir. Esos que a su vez recibieron, conservaron y transmitieron. Esos otros conservaron y transmitieron. Lucas está hablando en el año 80. En el año 80, de los cuales el año en el cual la crítica textual data que Lucas narra su evangelio. Porque aquí está en el Evangelio de Lucas el pasaje de la destrucción del templo, y para algunos críticos textuales esa narración es una narración post-eventum. O sea, si bien Cristo profetizó la caída del templo, y la caída del templo tuvo ocurrencia en el año 70, cuando Lucas hace su redacción, ya el evento había tenido lugar. Entonces, lo que con esto quiero señalar es que Lucas, que escribe en el año 80 y los acontecimientos tienen lugar en el año 30, han pasado cerca de 50 años, pero él dice los que desde el principio fueron testigos oculares. Esos que fueron testigos oculares y servidores de la palabra fueron transmitiendo y fueron transmitiendo y fueron transmitiendo, y algunos intentaron narrar de manera ordenada eso que le transmitieron, y otros también lo intentaron narrar de manera ordenada, y él dice, no, venga, yo lo hago. Dice Lucas luego en el verso 3, yo me di a la tarea de investigar estos acontecimientos de manera diligente y ahora los pongo de manera ordenada por escrito. Por eso el Evangelio de Lucas tal vez es uno de los más ajustados, digamos, al plano histórico, al plano real, por el trabajo diligente que hizo Lucas. Pero quiere señalar eso, ¿no? Que lo que él está poniendo por escrito es fruto de la tradición, es fruto de lo que se fue recibiendo de aquellos testigos oculares. Entonces San Pablo por eso hace referencia y le pide a los tesalonicenses que conserven lo que él les ha enseñado por carta, o lo que él ha enseñado también de viva voz. Pero hace referencia a la palabra tradición. Conserven las tradiciones que les he enseñado de viva voz o por carta.
pone a la par de las cartas, de lo escrito, pone lo que de viva voz, o sea, la tradición oral, la tradición oral. Entonces, en ese sentido, y quiero hacer el énfasis en que la palabra tradición no es lo que nos han contado por allí para estigmatizar esta palabra, ¿no? De que son costumbres, de que son ritos, de que son preceptos humanos. No se trata de eso. La tradición es justamente la palabra que deriva de transmitir, porque se trata de transmitir, de entregar algo que a su vez se ha recibido. Entonces, eso es lo que pasa con la revelación divina. La revelación divina ha sido dada por Dios y esa revelación divina se ha transmitido inicialmente de viva voz, posteriormente por cartas, pero de una u otra manera la tradición oral juega un papel a la par de la tradición escrita. Entonces, la palabra de Dios está dada de manera escrita y está dada de manera verbal, de manera oral. Vamos a ver a San Pablo, que por ejemplo, el apóstol Pablo, en la carta que le dirige a Timoteo, le dice que por favor, Timoteo, aquello que has escuchado de mí en público, dice, no lo que te conté al oído, ¿no? Sino eso que has escuchado de mí, dice, eso que has escuchado ante testigos, ¿ok? Eso que has escuchado de mí ante testigos, consérvalo y busca personas idóneas a las que también se lo puedas confiar y que esas personas idóneas a las que se lo puedas confiar sean a su vez capaces de enseñarlo. Es decir, y eso es la tradición apostólica, te estoy entregando esto que yo he recibido, Timoteo, esto que se me ha revelado, esto que se me ha enseñado, esto que me han transmitido a mí, te lo encomiendo, consérvalo tal cual, no lo adulteres, para encomendarlo y saber que es tal cual, te lo he hecho en presencia de testigos. Por favor, tú ubica a personas que sean capaces de recibirlo, que sean idóneas y que puedan recibirlo, que puedan custodiarlo, pero no solo que sean capaces de custodiarlo tal cual como yo te lo he transmitido, sino que sean capaces a su vez de enseñarlo tal cual como yo lo he recibido y como yo te lo he transmitido. Y esa es la tradición oral, la tradición apostólica. Vemos, por ejemplo, que en la misma carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, el apóstol San Pablo va a decir lo siguiente. Dice el apóstol: hermano, les mando en nombre del Señor Jesucristo que se aparten de todo hermano que viva desordenadamente y no siga la tradición, la parádosis, la tradición que recibieron de nosotros. La tradición que recibieron de nosotros. ¿Qué recibieron si Pablo apenas escribe la carta a los tesalonicenses cerca del año 51? La primera carta a los tesalonicenses, ahí escribe un tema sobre la venida del Señor, que esa comunidad como que se lo malinterpreta, y meses después entonces escribe la segunda carta justo para precisar ese aspecto de la primera carta. Entonces estábamos en el mismo año 51, póngale año 52 si se quiere. Y San Pablo está hablando que él había entregado unas tradiciones a esa comunidad y le pide a la comunidad que esas tradiciones que ha enseñado las mantenga y que aquel que no las conserve se aparten de ese que no conserven las tradiciones. Ahora bien, si usted va a los textos bíblicos que he citado, la segunda de Tesalonicenses 2:15, y esta que he citado ahora de segunda de Tesalonicenses capítulo 3 en el verso 6, vamos a encontrar aquí en el verso 6 y en el verso 15 del capítulo 2, vamos a encontrar que la palabra, repito, que es parádosis y que no traduce otra cosa sino tradición. Las Biblias protestantes, y me voy a referir puntualmente a la Biblia Reina Valera, qué casualidad que no pone la palabra tradición. La palabra parádosis, que traduce tradición en otros aspectos, por ejemplo, hay unas citas donde el mismo Pablo censura las tradiciones
que no aprovechan, ¿no? Se está refiriendo a la corrupción de la tradición. Aquí estamos viendo cómo San Pablo habla de la tradición que pide conservar. Vamos a llamarle la buena tradición, ¿ok? La tradición que es la revelación y la palabra de Dios revelada de manera oral y transmitida de manera oral. Pide que la conserve. Pero en otra parte, San Pablo va a hacer referencia a las tradiciones, digamos, de filosofías humanas. Estoy hablando de la carta a los Colosenses. En la carta a los Colosenses, Pablo habla de una parádosis, de una tradición que no es sana, que son, dice, apártate de los que andan embaucando con esas filosofías que no son más que preceptos humanos. De esa tradición que habla San Pablo, pide apartarse. Porque no es la tradición de la que estamos hablando, la tradición que es la revelación divina comunicada de manera oral. En los Colosenses habla de la filosofía humana, pero también se refiere a tradición. Qué casualidad que allí la Biblia Reina Valera, la palabra parádosis, la misma que se usa acá, parádosis en el capítulo 2, verso 15, parádosis en el capítulo 3, versículo 6, de la segunda carta a los tesalonicenses, se utiliza la palabra parádosis en una y en otra, traducida como tradición, en una Biblia ortodoxa, en una Biblia verdaderamente ajustada al griego koiné en el que se escribió, traduce tradición, porque parádosis es tradición, no otra cosa. Y resulta que la Biblia Reina Valera allí traduce doctrina, cuando doctrina es la palabra didascalía. Didascalía en griego es doctrina. Y resulta que la Biblia Reina Valera allí habla, en el capítulo 3, verso 15, dice, conserva la doctrina que te he transmitido, no la tradición que te hemos transmitido. Y acá en el verso 6 del capítulo 3 también dice parádosis, y viene la Biblia Reina Valera y no traduce tradición, que es lo que debería traducir por parádosis, sino que traduce enseñanza, que igual es didascalía, se puede traducir también como enseñanza, o se puede traducir, digamos, otras palabras griegas como didaché, que puede traducir también en enseñanza. Y resulta que no, que la traduce, aquí la traduce por enseñanza, traduce parádosis por enseñanza. Pero qué curioso, repito, que cuando en Colosenses Pablo habla de una tradición negativa, ahí sí parádosis la traduce como tradición, como para dar o enseñar o hacer ver que donde aparece tradición en la Biblia, eso es malo. Donde aparece la palabra tradición en la Biblia, eso es costumbre de hombre. Y cuando aparece tradición en la Biblia, acá en 2 de Tesalonicenses, repito, 2.15 y 3.6, aparece la palabra parádosis, tradición, exigiendo que la guardemos. Ahí no traducen tradición, ahí traducen entonces disque doctrina y disque enseñanza, ¿no? Vemos también, y esto aquí se evidencia lo que quiero decirles, en el capítulo 7 de la carta del Evangelio de San Marcos y en el capítulo 15 de San Mateo, Jesús tiene unas palabras duras contra los fariseos por las tradiciones, por la corrupción de las tradiciones también farisaicas. Aquí vemos que como Jesús está dándole un carácter negativo a esa tradición en particular, entonces parádosis, que es la misma palabra usada aquí en 2 Tesalonicenses, se utiliza, repito, en Marcos 7 y se utiliza en Mateo 15, parádosis, ahí sí la traducen como tradición, porque Jesús los está censurando diciéndole, ustedes cambian el mandamiento de Dios por su tradición. El mandamiento de Dios dice honrar padre y madre, y ustedes en su tradición han venido diciendo que si su dinero, que si sus bienes son destinados a lo que llaman el corbán judío, si es destinado a una ofrenda, ustedes quedan entonces relevados de mantener a su papá y a su mamá. Entonces Jesús les dice, hipócritas, cambian el mandamiento de Dios, honrar a padre y madre, por estas tradiciones que se han inventado, ¿cierto? Entonces ahí sí Jesús está censurando la corrupción de la tradición. Es decir, cuando una tradición, una disposición que se ha mantenido de generación en generación,
atenta contra el mandamiento de Dios, lo malo es esa tradición, no la tradición. La tradición, como dice San Pablo, la que él ha enseñado, la que los discípulos enseñaron, hay que conservarla y transmitirla. Pero, como hacían los fariseos, que tenían tradiciones que se contraponían al mandato de Dios, esa tradición corrompida, esa tradición corrupta, Jesús la censura. Y ahí Jesús habla de parádosis. Y curiosamente la Biblia Reina Valera, ahí sí le da a parádosis, le da la traducción como tradición. ¿Por qué la Biblia Reina Valera no tradujo también parádosis como tradición cuando San Pablo manda a guardarla? ¿Por qué no la tradujo así? ¿Por qué no la tradujo como tradición, repito, en el capítulo 2, verso 15 de Segunda de Tesalonicenses y en el capítulo 3, verso 6 de la misma segunda carta a los tesalonicenses? ¿Por qué? Incluso vemos también que en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 2, Pablo va a decir, los alabo. Quisiera leer textualmente lo que el apóstol Pablo dice, ¿por qué alaba a la comunidad de Corinto? Miren lo que le dice San Pablo. Aquí mi Biblia traduce la de Jerusalén. Dice, los felicito. Dice, los felicito porque en cualquier circunstancia se acuerdan de mí y porque conservan las tradiciones. Parádosis en el texto griego. Porque conservan las tradiciones tal como se las he transmitido. Paradidomi, como se las he transmitido. Conservan las tradiciones, parádosis. Entonces vemos cómo aquí, parádosis en Corintio, diciendo San Pablo, los felicito porque conservan las tradiciones. Vaya a la Biblia Reina Valera y resulta que eso de tradición allí lo cambia y pone la palabra instrucciones, ¿no? Entonces dice San Pablo en una Biblia protestante, en una Biblia Reina Valera, ustedes van a encontrar que lo que San Pablo está diciendo allí es, los felicito, los alabo porque se acuerdan de mí en todo momento y porque conservan las instrucciones. No, porque conservan las tradiciones que les he transmitido, las tradiciones. Entonces, claro, como tiene un componente positivo, como San Pablo manda a guardarla en este texto de Corintios y en los dos textos citados de Tesalonicenses, parádosis no la traducen como tradición, sino que la traducen como enseñanza o como instrucción. Y no es así. Es tradición, la tradición. Una forma, en nuestro argot jurídico, una forma de trasladar el dominio o la propiedad de las cosas. En las cláusulas, en las escrituras públicas de inmuebles, por ejemplo, usted encuentra una cláusula que dice tradición. Y ahí usted ve de dónde viene ese inmueble, ¿no? A quién le correspondió inicialmente y cómo ese inmueble se fue trasladando de propietario a propietario hasta llegar al último que lo va a adquirir. Esa es la tradición, esa línea ininterrumpida, cómo se va transmitiendo el bien. Eso pasa con la fe. El Señor reveló su palabra y la fue transmitiendo. Ahora, recordemos que no hubo un canon bíblico. Es que pareciera el mundo protestante que la Biblia, el Señor bajó la mano del cielo y nos dijo, aquí tienen las escrituras para que vayan y prediquen y vayan a su culto. No, Señor. Las escrituras no vieron la luz, por lo menos los libros canónicos, los 27 libros del Nuevo Testamento, no se declararon canónicos sino hasta el año 382 en el Sínodo de Roma por parte del Papa Dámaso I, ¿verdad? Cuando mandó a Jerónimo de Estridón a hacer el listado de la Biblia para efectos de la traducción de lo que luego conocimos como la Vulgata. Y luego en el año 393, en el Concilio de Hipona, se presenta de manera más formal el canon bíblico que hoy conocemos y en particular los 27 libros del Nuevo Testamento. Es que recordemos que las comunidades iniciales, las comunidades primitivas, tenían una cantidad de cartas como el Apocalipsis de Pedro, el Evangelio de Judas, el Evangelio de Tomás, el Pastor de Hermas, ¿no? Una cantidad de cartas que se habían metido en las comunidades. Una carta de Clemente Romano era leída como canónica en unas comunidades cristianas. ¿Y quién es quien llega en un momento tal y define cuáles son los libros canónicos?
la iglesia con su autoridad en el año 382, repito, Papa San Damaso I, o bien en el año 393 en el Concilio de Hipona y se ratifica en el Concilio de Cartago en el año 397. La iglesia que dice San Pablo cuando le dice a Timoteo, capítulo 3, verso 15, le dice, la iglesia es la columna y base de la verdad. Por eso la autoridad de la iglesia a efectos de la interpretación de las escrituras y no la interpretación privada. Entonces, vemos nosotros cómo la iglesia es la autoridad a efectos de interpretar las escrituras. Pero no solo eso, sino que la iglesia fue quien definió el canon. Muchos dicen la iglesia católica, la gran ramera. Dicen sin mayor sentido, ¿no? Porque es que el Apocalipsis habla y confunden Roma, el Estado, con la iglesia y tienen un enredo y le ha enseñado su pastor a denigrar de la iglesia y dice que la iglesia es la gran ramera. Pues bien, la gran ramera, como usted la llama, fue la que definió cuáles eran los libros canónicos. Porque las comunidades empezaron a leer de cuántos libros podían estar por ahí como si fueran canónicos. El gnosticismo se había metido en ese momento. Y la iglesia entonces dice al mundo, estos son los libros canónicos, estos 27 libros. Si por Lutero fuera, Lutero después de 1517, cuando hizo su traducción, rechazó la carta del apóstol Santiago diciendo que era una epístola de paja, palabras textuales que usó Lutero. Eso era una epístola de paja. ¿Y por qué epístola de paja? Ah, claro, porque la carta de Santiago le decía a Lutero que la fe sin obras estaba muerta. Y entonces eso de la sola fe se veía en peligro, por no decir que se caía, porque la fe sin obras está muerta. Si tú crees, haces bien en creer. Pues hasta los demonios creen y tiemblan. O sea, el tema de la fe, hasta un demonio cree. Si se trata de creer, dice, no es solo creer. Y el Señor dice también, en aquel momento me dirán muchos, Señor, Señor, no hicimos milagros en tu nombre. Para eso necesitas fe. Señor, Señor, no expulsamos demonios en tu nombre. Para eso necesitas fe. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre. Para eso necesitas fe. Y el Señor, ¿qué les dirá? Apártense de mí, nunca los conocí. Nunca los conocí. ¿Por qué? Porque tuve hambre y no me dieron de comer. O sea, las obras. Y no estoy diciendo que la salvación sea por obra. Lo que estoy diciendo es que la fe en Cristo se materializa en las obras. Mientras sería un creer superfluo. Entonces quiero decir que no solamente es la fe como profesa este asunto de las solas del protestantismo, ¿verdad? Entonces por eso hay el énfasis también en que las obras testimonian una fe auténtica y verdadera. Porque no es decir hoy, yo creo en que tú, Jesús, eres mi Señor y mi Redentor, tú me has salvado, yo te reconozco como Señor, mi boca profeso con mi boca que eres el Salvador y anótame en el libro de la vida, ¿no? Y sobre esa base, entonces, hay salvación. Y puedo hacer lo que sea, incluso la predestinación de Calvino y una cantidad de doctrinas surgidas en descontextualización de los textos bíblicos. Pero la autoridad de la iglesia, entonces repito, es la que señala la recta interpretación de la doctrina. A contrario sensu, lo que dice el apóstol San Pedro en su carta, ¿verdad? El apóstol San Pedro va a decir, ninguna profecía, refiriéndose a lo que se dice de parte de Dios, como profecía, el que habla de parte de Dios, ninguna profecía es de interpretación privada. O sea, lo que está escrito de parte de Dios no lo interpreta cualquiera a su modo, como mal enseña la doctrina protestante. No. Y dice San Pedro, dice, hombre, es porque algunos indoctos y algunos poco firmes terminan torciendo, y pone el ejemplo como las cartas de Pablo. Dice que hay muchos puntos oscuros en las cartas de Pablo. Y muchos terminan torciendo el sentido de esas cartas como también el de las demás escrituras. Por eso Lutero le agregó, porque esa palabra no está en la Biblia, el justo por la fe vivirá, dice la escritura, y Lutero le agregó por la sola fe, y eso es falso. Por la sola fe no lo dice las escrituras. Y se le agregó al texto, se ve el escrúpulo que había, ¿no?, sobre los textos bíblicos. Y así como estamos viendo cómo acá la Reina Valera traduce parádosis, que es tradición, lo oculta y le quita la expresión tradición para traducir, como a bien lo tiene, enseñanza o doctrina, para desdibujar el mandato a guardar la tradición, Y quiero cerrar con esto. A ver, es que los judíos desde el Antiguo Testamento tenían también ambos basamentos, la escritura, el texto escrito y el texto oral. Es que mire, partamos de una base.
Moisés le es revelada la ley cerca del año 1300, ¿verdad? Póngale 1250, que es para la fecha en que se estima la muerte de Moisés. Le es revelada las escrituras antes de Cristo, ¿no? Le es revelada a Moisés la ley, ¿no? La Torá, la ley. ¿Cuándo tuvieron los judíos por escrito, la Torá? Los textos bíblicos del Antiguo Testamento se empezaron a escribir cerca del año 1040 a.C. Estoy hablando de 200 años después de la revelación a Moisés. ¿Y qué pasó en el resto de tiempo? Claro, las casas o las tradiciones, la yavista, la elohista, la sacerdotal, conservaban esa revelación y lo transmitían oralmente, hasta cuando se fue poniendo por escrito, y varios textos aparecieron, algunos como las Lamentaciones aparecieron en el exilio en Babilonia, que fue después del año 580 antes de Cristo. Otros textos aparecieron con posterioridad cuando Esdras, Nehemías vuelven a Jerusalén, y ahí aparecen. Otros textos aparecen apenas 150, 100 años antes de Cristo, ¿cierto? Pero a la par del texto escrito que tenían los judíos, pues también tenían la ley oral, la tradición. Y ellos, para que esa tradición no se perdiera, ley oral, que no podía ir en contra de la ley escrita, para que esa tradición no se perdiera, la pusieron por escrito, la Misná, la ponen por escrito cerca del siglo 3, siglo 4, ya después de Cristo. Ponen por escrito eso. Pero nosotros vemos en el libro de los Números, por ejemplo, que se está haciendo un relato y se dice, como dice en el libro de las guerras. Hágame el favor, busque el libro de las guerras a ver dónde le aparece en las escrituras. El libro de las guerras no aparece. Luego se habla en Josué del libro del justo y citan un pasaje del libro del justo donde el sol se paró, la luna se paró, y hay una cita allí del libro del justo. ¿Dónde está el libro del justo? Estaba en la ley oral, en la tradición oral de los judíos. Y al escritor del libro de Josué, así como el escritor del libro de los Números, se les dio por echar mano de la tradición oral, que la entendían palabra de Dios, y la incluyeron en el texto sagrado, en el texto bíblico. Así también pasa en el Nuevo Testamento. Vamos a ver a Judas, por ejemplo, en la carta de Judas, hablándonos Judas de que el arcángel Miguel se disputaba con Satanás, con el demonio, el cuerpo de Moisés. ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde está esa parte en la Biblia? En ninguna parte. Está en la tradición oral de los judíos y lo creen palabra de Dios. Y por eso Judas lo consignó allí como palabra de Dios, porque está en la tradición oral. La tradición no es mala. Ahora, que de la tradición se puede abusar, claro que se puede abusar. Y cuando se abusa y se pone la tradición, el mandato de la supuesta tradición por encima de la ley, que es lo que Jesús censura, eso no está bien, por supuesto. Pero la tradición en sí misma, conservada como corresponde, es palabra de Dios. Cuando el hombre la ha tergiversado, es la censura. Pero la tradición en la iglesia, la que manda Pablo a guardar, es lo que se ha conservado incólume, como le dice él a Timoteo, conserva el depósito de la fe. Dice, lo que has oído de mí, consérvalo, conserva el buen depósito, es la palabra que utiliza San Pablo. Pero entonces decía que así en el Nuevo Testamento. Vemos también en Hechos 20, donde San Pablo se reúne con los presbíteros cuando va a salir de Éfeso, manda a llamar a los presbíteros y les está dando una exhortación final, y termina San Pablo diciendo, hombre, hagan como dice el Señor, que hay más gozo en dar que en recibir. ¿Dónde dijo el Señor eso? En ninguno de los evangelios está, y San Pablo nunca estuvo con el Señor. No, se lo revelaron, no. La tradición a San Pablo llega que el Señor ha dicho que hay más gozo en dar que en recibir. Y San Pablo comunica y transmite eso que él a su vez ha recibido, y no está en ningún texto bíblico, no está en los evangelios donde dijo el Señor eso. Por eso es que vemos también nosotros que hay pasajes de las Escrituras en los que no aparece que el Señor tal cual lo haya expresado o lo haya dicho. A ver, cuando uno mira el Evangelio de Juan, Juan va a decir al final, miren, es que muchas otras cosas hizo el Señor delante de testigos, delante de muchos. Dice delante de testigos para saber que esos testigos lo están transmitiendo y lo están diciendo.
¿cierto? Muchas cosas, pero si todas se escribieran, no alcanzarán los libros para contener todo lo que tendríamos que decir. Entonces muchas cosas no están en la Biblia, pero esas cosas el Señor las hizo. ¿Y dejan de ser palabra de Dios porque no estén en la Biblia? No, siguen siendo palabra de Dios y esos testigos se las transmitieron a otros testigos y se ha conservado incólumemente en la iglesia. Lo que pasa es que cuando unas denominaciones nacen después de 1517, no tienen tradición, no han recibido de nadie ningún mandato, y entonces ¿a qué tradición van a apelar? A ninguna, porque no hay sucesión apostólica entre ellos y no hay tradición. Es esa la razón por la cual entonces el Evangelio con claridad San Juan nos dice esto. El mismo San Juan también dice, muchas otras señales hizo el Señor, muchas otras, o sea, muchos otros milagros hizo. Pero estos fueron los que se escribieron para que crean, ¿verdad? Pero no quiere decir que los otros no hayan ocurrido, y claro que ocurrieron y se narran. La tradición, por ejemplo, nos narra el pasaje de la Verónica cuando pone y seca el rostro de Jesús durante la crucifixión, ¿verdad? Nosotros sabemos de muchas historias de Longino, el que atravesó la lanza, y su conversión posterior que no aparece en los textos bíblicos, pero la tradición da cuenta de esos hechos y de esas realidades, y la historia nos da prueba de que ello es así. Entonces, están, digamos, los textos bíblicos que soportan esto que estamos diciendo, y vemos cómo, en efecto, más allá de cualquier cosa, ese principio de la sola escritura no se compadece con lo que los textos bíblicos nos enseñan. Así que, en ese sentido, ponemos de presente el hecho de que la tradición es otra de las fuentes de autoridad, así como lo es la escritura. Es fuente la palabra de Dios escrita, la Biblia, la palabra de Dios oral, es decir, la tradición oral. Y finalmente, pues también en este sentido habría que decir que todo lo que el Señor nos presenta en su texto, en los textos bíblicos, es o debe ser interpretado a la luz de el magisterio. Todos tenemos el derecho a tomar la Biblia, a leerla, a buscar la interpretación, a buscar el auxilio del Espíritu Santo para que nos ilumine y nos dé la verdad, no nos deje desviar ni a derecha ni a izquierda. Pero por supuesto, como dice San Pablo, el Señor ha instituido también maestros. Y el magisterio de la iglesia es quien tiene esa recta intención para evitar precisamente que ocurra lo que sabemos que ha ocurrido, cada quien interpretando a su modo y sacando una nueva herejía y una nueva herejía. Entonces la iglesia, muchos creen en la Santísima Trinidad, y la Santísima Trinidad no está en la Biblia. No está en la Biblia, no nos dice la Biblia de manera expresa que el Espíritu Santo es Dios. Usted puede hacer una interpretación y llegar a esa conclusión si alguien lo tiene, pero algunos no creen, como los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es Dios. Y tienen razón en decirnos, muéstrame en la Biblia donde dice que el Espíritu Santo es Dios. Y no hay forma de nosotros demostrar que el Espíritu Santo sea Dios con un versículo bíblico. Pues salvo que apliquemos el de la coma joánica, que en otro video explicaba, que es un añadido después del siglo IV, ¿verdad? La primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 5, verso 7, se añadió con posterioridad al siglo IV. Pero en el concilio de Nicea y luego en el concilio de Constantinopla, en el 381, se dejó dicho que el Espíritu Santo es Dios, Señor y dador de vida. ¿Y eso qué? La tradición era la que había ido transmitiéndonos esa verdad, y el concilio la declaró, la decretó. A ejemplo de lo que se hizo en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos de los Apóstoles, donde cuando hay discordias que amenazan la unidad, la iglesia se reúne en concilio y toma la decisión a la luz del Espíritu Santo. Eso es lo que hace el magisterio de la iglesia, justamente para que cada quien no esté transmitiendo sus propias doctrinas como a bien lo tengan, sino que la doctrina sea la que la iglesia precisamente nos señala. Con esto entonces damos por finalizado este tema de la sola escritura, presentando pues los argumentos que a partir de la misma escritura nos dan cuenta que se trata de una enseñanza que no es que no esté en la Biblia, sino que contradice lo que la Biblia enseña. Muchas gracias y hasta una nueva oportunidad.